Miren, el término de la parte de las encuestas, sabemos que puede medir un sentir en determinado tiempo y extrapolarlo a una situación X. Pero en el caso de Luis Abinader, hay una realidad. Quizás aquellos que la desnotan, ahora la utilizaron por 16 años y a su manera como tal. Pero ¿qué es lo que sucede con las encuestas? Es que no podemos llamarnos a cuentos, es una realidad. Por ejemplo, ¿por qué Luis Abinader tiene un índice por encima del 55%, tanto en el Centro Económico del Cibao como en ACD Media, que salió antes de ayer? Fue a 55, que recuerda a 56. Es que, por ejemplo, en el año 2022, Luis Abinader destinó 87 mil millones de pesos para ayudas sociales. En el año 2022 destinó casi 30 mil millones de pesos para la cuestión de los combustibles. ¿Qué hizo también para el programa Supérate? Casi 4 mil millones de pesos. Las ayudas de la electricidad, muchas veces mencionamos la electricidad, sí es verdad, pero cuando Luis Abinader llegó al gobierno, ¿cuánto costaba el megavatio? $13. Cuando hubo el conflicto de Rusia-Ucrania, se elevó ¿a cuánto? Por encima de los $90. Entonces, si nosotros extrapolamos todo eso, el manejo de la pandemia, este es uno de los pocos países en el mundo que ha manejado la crisis de la pandemia equilibradamente, claro, con sus pros y sus contras. Sí, como todos. Hay que tomar en cuenta esa parte. Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, el Estado se ha hecho cargo en muchos subsidios también. Igual que el pollo también y las harinas, 3,000 y pico de millones de pesos ha invertido el presidente en eso para poder equilibrar todos los costos. Entonces, cuando tú ves que ha equilibrado... El caso de los combustibles. El caso de los combustibles también. Por igual. 30 mil millones de pesos en los combustibles. Entonces, cuando tú juntas todo eso, pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania, y todavía tiene una economía estable, cónchole, eso se extrapola. Aparte de eso también, la situación de la justicia. Jamás, nunca en la historia de la República Dominicana se había visto una justicia que actuara en términos de independencia total. Mire la situación allí. Aquellos que gobernaron de espalda al pueblo por más de 16 años tuvieron consecuencias y están teniendo consecuencias. Entonces, eso es una de las cosas que la población ha visto. Mire también el caso de, no sé si te acuerdas, claro que sí, de la marcha en la Plaza de la Bandera, que fue el detonante de todo eso. Con todo eso se marcó un antes y después. La población, nosotros, los jóvenes, tenemos un mejor sentir ahora. Y podemos discernir de que si es un gobierno populista que solamente arroja cosas cuando estamos en campaña, eso es un gobierno eficiente y un gobierno transparente durante los 4 años, como lo ha determinado este gobierno. Definitivamente. Entonces, yo apoyo en el caso de la pandemia, que es real, la Organización Mundial de la Salud, prácticamente, yo no sé si ustedes recuerdan cuando llamó a Luis Abinader, que en este caso creo que fue a Miami, que fue a dar una conferencia, o que participe en una conferencia para que explique cómo manejar. Si mal no recuerdo, pero también hubo algo en Miami sobre la Organización Mundial de la Salud. Creo que primero hubo algo en Miami, si mal no recuerdo, y luego fue en Suiza. Y ahí fue para que explique sobre eso. Pero también tenemos el organismo internacional, un ejemplo, dando un voto de confianza en cuanto a la economía, macroeconomía. Y reconociendo el manejo de la economía. Es decir, que es correcto, que no es que lo diga Juan ni Pedro, tú lo puedes googlear ahí mismo y lo encuentras. Exactamente. Siendo algo correcto, eso es correcto. Eso es así, Ahí es que yo me monto con lo que dije ahorita.